Y en nuestro estudio del Pentateuco, viendo panorámicamente, ya estamos en el centro del libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Y quiero que me acompañe allí. Vamos a ver hoy desde el capítulo 12 en adelante. Y no sé si se ha preguntado alguna vez, pero estas preguntas que los filósofos han hecho por siglos, y una de ellas es ¿por qué estoy aquí? No sé si se ha preguntado alguna vez, ¿por qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito de venir a este mundo y estar aquí? Sin duda, los filósofos han intentado pensar, y la Escritura también nos habla y nos alumbra y nos da un poco de luz respecto a esta pregunta que es que todos los seres humanos nos hacemos. Y el que no se la hace, aún con su vida, en su práctica, lo manifiesta. Y aun cuando la Escritura podría responder esto de muchas maneras, al menos hoy, a la luz de las Escrituras, en los pasajes en los capítulos que vamos a ver hoy, nos va a ayudar a aclarar un poco, o a recordar más bien, que es algo que viene haciendo el libro de Deuteronomio, ¿se acuerda? No olvides de acordarte, recuerda de no olvidarte. Y es un poco lo que el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuando el Señor le dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué menciono esto? Porque más allá de que seamos cristianos, el ser humano tiene algo intrínseco en su corazón que tiende a adorar a alguien o a algo. Algo siempre o alguien va a ser el objeto de su adoración, y vemos las distintas culturas. Yo vengo de Chile, en el sur de Chile, la comunidad mapuche, ahí en el sur adoraban a la araucaria, ¿no? Era uno de sus grandes dioses, y así también se hacían tótem de madera y eran los dioses a los cuales también adoraban. Hay otras culturas que adoran a la tierra, de donde vengo yo, más al norte, hacen fiestas en el día de mi cumpleaños, el 24 de junio, y celebran a la Pachamama, ahí los Aymara. Y así podemos ver en las distintas culturas que tienen un objeto de adoración. Hoy, en la sociedad en la que vivimos hoy, quizá el objeto de adoración somos nosotros mismos, o la imagen, ¿no?, que nos hacemos de nosotros. Hoy día, con la exposición que hay de redes sociales y demás, pero somos adoradores, no lo podemos negar. El ser humano no puede negar que somos adoradores y adoramos a alguien o algo. Por supuesto, nosotros como cristianos, la palabra del Señor nos dice que debemos adorar ¿a quién? Al único Dios. Y lo que vamos a ver hoy nos va a ayudar un poco a aclarar eso, pero no solamente el saber que debemos de adorar a Dios, sino que también nos va a dar algunos aspectos, algunas características de cómo debemos adorar, dónde debemos adorar, de qué manera debemos adorar, la actitud que debemos de tener para esto. Así que vaya conmigo al capítulo 12 de Deuteronomio. Vamos a leer ahí unos primeros versículos y nos va a dar pie para comenzar nuestro estudio de hoy. Porque si somos adoradores, pensando esto primero, y si como creyentes sabemos que debemos adorar a Dios, ¿es posible, antes de ir ahí, hago esta pregunta, ¿es posible adorar al Dios verdadero de una manera equivocada? ¿Es posible adorar al Dios verdadero con una adoración falsa? Y las instrucciones que va a dejar Moisés, recordemos que Moisés está ahí en su último día probablemente dando un sermón a esa última generación antes de entrar a la tierra prometida, donde precisamente van a conquistar la tierra y después a sentarse. Y si recordamos, el pueblo de Israel que Dios había escogido aquí en este tiempo, el centro y el corazón de esta sociedad iba a ser precisamente la adoración allí, primero en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Por lo tanto, la adoración era algo muy importante que debían tener bastante claro, que debían adorar
a Dios, pero de la manera correcta, con la actitud correcta. Entonces vamos a ver allí, capítulo 12, los primeros versículos, dice: estos son los estatutos y los decretos que observarán cuidadosamente, fíjese cómo lo manifiesta, cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que la poseas todos los días, que ustedes vivan sobre su suelo. ¿Y qué es lo primero que les dice? Le está diciendo: estos son los estatutos que yo les dejo, y los van a cuidar de observarlos cuidadosamente, ¿no?, todos los días cuando estén sobre este suelo, esta tierra que yo les voy a dar. ¿Qué es lo primero que les dice? Destruirán completamente todos los lugares donde las naciones que desposeerán sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso, y demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados, quemarán a fuego sus imágenes de acera, derribarán las imágenes detalladas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel lugar. No actuarán así con el Señor su Dios, sino que buscarán al Señor en el lugar que el Señor su Dios escoja de todas las tribus para poner allí su nombre, para su morada. Allí ustedes irán, allí llevarán sus holocaustos, y sigue hablando que es allí donde el Señor lo dice. Verso 8 del mismo capítulo dice: de ninguna manera harán lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos, porque todavía no han llegado al lugar de reposo y la heredad que el Señor su Dios les da. Y al parecer, hasta este entonces, y si vemos cómo comienza la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿qué es lo primero que pasa? Moisés va al monte, está 40 días allí en el monte, ¿y qué está pasando abajo en el campamento? Se han construido un becerro de oro, ¿y qué hacían? Le adoraban precisamente. Y esto no fue un momento, un lapsus. Al parecer, según lo que nos dice el texto, después de la disciplina del Señor, esto seguía donde cada uno hacía a su antojo en cómo acercarse a Dios. Y Dios le dice: cuando tomen la tierra va a haber un lugar, no dice dónde acá todavía. Después sabemos que se instala el tabernáculo ahí por mucho tiempo en Silo, y posteriormente David quiere construir un templo a Dios, compra una heredad, ¿se acuerdan? En el monte, en Jerusalén, lo que va a hacer posteriormente, y Salomón construye el templo allí. Pero lo primero que dice dice que hay un solo Dios, por lo tanto debe haber un solo altar. Si hay un solo Dios, debe haber un solo lugar al que ir para adorar. Y si bien acá está hablando de un lugar geográfico, esto nos hace señal a nosotros. Porque lo primero que dice: deben destruir completamente todos aquellos lugares altos, eran altares, de ahí viene la idea, donde estas naciones adoran. ¿Por qué? Porque la tendencia es cuando una cultura, y esto lo estudian los antropólogos, cuando una cultura llega a otra, se apropia de muchas cosas que están ahí en la cultura. Me ha pasado a mí, como chileno, ya son 14 años, sí, por ahí, que estamos acá, y hemos apropiado muchas cosas de Uruguay, como también traemos muchas cosas de nuestro país. Uno apropia, cuando uno va a otro lugar, uno apropia de estas cosas, de lenguaje, de práctica, y es común que estas cosas se formen parte ahora de la vida. Y el Señor le está advirtiendo: cuando pasen ahí, Dios no va a permitir que su pueblo imite las prácticas religiosas de estas naciones paganas. Antes, lo que tenían que de establecer el culto verdadero a Dios, lo que deberían hacer era destruir todos esos altares e ídolos de los cananeos, porque no basta simplemente con añadir a Dios a sus vidas, sino que primero hay que eliminar todo lo que va a competir con Él. Y en esto ya hacemos una aplicación para nosotros, porque muchos de nosotros entendemos que debemos adorar a Dios, pero nuestra historia, nuestra trayectoria, nuestras historias de vida, alrededor de nuestra familia, el lugar donde estamos, alrededor, ya sea en la escuela, en el liceo, en el trabajo, con la propia familia, hay muchas cosas que también adquirimos de ellos, buenas cosas, como hay otras cosas que compiten con Dios. Y esto es lo que está reconociendo Moisés, hablarle al pueblo que muchas cosas en la vida de su pueblo van a estar compitiendo constantemente con Dios. ¿Y qué debían hacer con estas cosas? Y derribarlas, echarlas por tierra. Dejarlas completamente de lado y adorar solamente en el lugar donde Dios eligiere. Nosotros hoy día nos reunimos acá, pero este no es el templo del Antiguo Testamento, no tiene un parangón.
Antes el templo estaba porque ahí estaba la presencia de ¿quién? De Dios. ¿Y hoy dónde está la presencia de Dios? En cada creyente, por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, donde vamos, de alguna manera, ¿quién va? Y la presencia del Señor. ¿Y qué nos habla de esto? Más adelante, dice verso 12, cuando dice, y se alegrarán en presencia del Señor su Dios ustedes. Recién cantábamos un himno y decía, gozo da servir a Cristo. Dice, se alegrarán ustedes en presencia del Señor su Dios, ustedes, sus hijos, sus hijas, sus siervos, todos. Verso 13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, sino en el lugar que el Señor te escoja. Verso 15, sin embargo, porque ¿de qué manera adoraba el pueblo de Israel cuando venía al templo, al tabernáculo? ¿Qué tenía que traer? Una ofrenda, normalmente un sacrificio, ¿no? Entonces tenía que matar un animal, pero eso podría parecer pesar para algunos, ¿no? Porque se iba a consumir, aunque habían ofrendas que se consumían completa, otra que se consumía una parte y el resto la comía ahí en los sacerdotes que la ofrecían, o se compartía también con aquellos que la ofrecían, dependiendo la ofrenda. Pero hay una característica aquí que nos habla en el capítulo 12 que no debemos ignorar, porque pareciera para algunos que la adoración a Dios es con pesar, es como, hay que adorar a Dios, porque si no, Él se enoja con nosotros, ¿no? Porque si no me va a ir mal, me va a partir un rayo, me va a partir un tren ahí cuando cruce. Dice, alégrense, gócense delante del Señor. Sin embargo, dice el verso 15, podrás matar y comer carne dentro de todas tus puertas, conforme a tus deseos, según la bendición que el Señor tu Dios te ha dado. O sea, le invita cómo esto está relacionado, la adoración a Dios está relacionado íntimamente con el gozo y la alegría, ¿se da cuenta? No es una adoración parca, así, del caras largas, ¿no? Medio enojado, de brazos cruzados. Es de gozo. Adorar a Dios, tenemos que hacerlo con una actitud alegre, de gozo. ¿Por qué? ¿Por qué adoraríamos a Dios con gozo? ¿Qué es lo que nos motivaría a llenarnos de gozo al acercarnos a Dios y adorarle? Porque sin Él, nuestra vida no tendría ni esperanza, ni sentido, ni razón. Estaríamos perdidos en nuestros pecados. Y a pesar de que seguimos pecando y somos pecadores, su gracia es mayor. ¿No te da gozo saber eso? ¿No te da gozo contemplar de que a pesar de todas tus fallas, aún con tus virtudes, pero con toda nuestra debilidad, el Señor se tomó la iniciativa de acercarse a ti? Proveyó de su Hijo para que tú pudieses tener comunión con Él. Y eso nos debería mover, hermanos, al gozo. Vemos que la gente se goza por un montón de cosas. Porque gana Uruguay, porque tenemos un buen trabajo, porque nos comimos un lindo asado. Y nos gozamos por un montón de cosas. Pero te gozas de que el Señor te haya alcanzado. ¿Es motivo de gozo para ti saber de que Dios te salvó? ¿O simplemente te gozas cuando todo va bien? Cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando todo marcha así quietito, porque sabemos que cuando las cosas se mueven, también es porque Dios está haciendo cosas en nuestra vida, porque está interesado en tu vida, quiere limpiar tu vida, quiere purificar tu vida. Y esto, por eso Santiago capítulo 1, ¿se acuerda que dice? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, porque el cristiano no ignora, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es lo que forja el carácter. La prueba. Pero esto ha de gozarnos, ¿sabes por qué? Porque Dios está interesado en trabajar en tu vida. Si hay alguien a quien debemos estar agradecidos, que está pendiente de nosotros, no a los likes que nos dan en el Instagram, es a Dios que está interesado en trabajar en tu corazón.
¿Y cómo lo hace? Por medio de pruebas, por medio de circunstancias que te llevan a adorarle. Pero para eso debemos desechar todas aquellas cosas que están compitiendo con Dios. Yo no sé cuáles son en tu corazón. No sé cuáles son en tu vida aquellas cosas que están compitiendo con Dios. Algo que amas demasiado. Pero el Señor le dice, quiten todas estas cosas, adoren donde yo les digo, pero háganlo con gozo, porque Dios no se complace en una adoración así servil simplemente. Él no le importan los sacrificios, se lo dice a su propio pueblo, sino un corazón contrito y humillado, un corazón que le obedezca. Segunda cosa que vamos a ver hoy, capítulo 13. Al final, allí del capítulo 12, hay advertencias, ¿no?, contra la idolatría, del verso 29, ¿no? Verso 30, cuídate de no caer en una trampa imitándolas, ¿no?, a las naciones estas, después que hayan sido destruidas delante de ti, ¿no?, y de no buscar sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que también yo haga lo mismo? No procederás así para con el Señor tu Dios. Dice al final, dice, ellos la han hecho en honor a sus dioses, porque aún a sus hijos, a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Cuidarás de no hacer todo lo que te mando, nada le añadirás. En eso se complace el Señor, en que se le obedezca. Pero vamos al capítulo 13, lo segundo que vamos a ver aquí. Dice, si se levanta en medio de ti un profeta, un soñador de sueños, y te anuncia una señal y un prodigio, o sea, hace un milagro, hace algo, ¿no?, que nos llama mucho la atención, y la señal o prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámoslo, no darás oído a esas palabras de ese profeta o ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor, dice el verso 4, su Dios ustedes andarán y a Él temerán y guardarán sus mandamientos y escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Pero a este profeta y soñador de sueños se le dará muerte. ¿De qué nos habla aquí? Nos habla de que cuando estén en la tierra, el Señor lo que va a demandar también es lealtad de parte de su pueblo. ¿Por qué? Porque hay un principio muy importante para el Señor. Porque si queremos adorarle, hemos de hacerlo, como dijimos recién, quitando todo aquello que compite con Dios y hacerlo con gozo. Pero también hemos de hacerlo siendo instruidos en lo que es verdadero. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil dejarnos engañar por algo que es atractivo, por algo que funciona. Si te das cuenta, dice, si viene un soñador y te dice, esto va a pasar, y pasa, y te dice, pero ¿sabes qué? Esto no es como Dios dice. No lo sigas. Cuidado. Vamos al Nuevo Testamento, la carta de Judas, la carta de Juan, ¿no?, hablan precisamente en contra de los falsos profetas, ¿no?, de aquellos que van a engañar. Y es interesante, dice, no vienen siempre de afuera, muchas veces salen desde adentro y comienzan a trastornar el Evangelio, a decir, sí, Cristo, pero también algo más, también una cosa más. Y Él le dice, cuidado. ¿Sabe por qué? Porque la exclusividad de Dios exige también tener una vigilancia radical contra los falsos profetas. Porque es muy fácil ser seducidos espiritualmente por enseñanzas que están lejos de las Escrituras, pero que parecen funcionar. La trampa es interesante. Fíjate, verso 6 dice, si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, la mujer que amas, tu amigo entrañable, está hablando de personas que son cercanas, muy apegadas a ti, te invita en secreto diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses. No cederás, verso 8, ni le escucharás, y tu ojo no tendrá piedad de él, tampoco lo perdonarás ni lo encubrirás. Dice, pero si en mi familia. No. ¿Por qué? Porque somos más influenciables por ¿quiénes? Por los que son más cercanos a nosotros.
Y el Señor dice, aun cuando alguien muy cercano a ti te diga, cuidado. Verso 12, si oyes decir que en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para habitar han salido hombres indignos que en medio de ti y han seducido a los habitantes de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes no has conocido, entonces consultarás, buscarás, preguntarás con diligencia, o sea, averiguarás, porque esto aunque no es cercano tuyo, pero sí está afectando tu sociedad, entonces también, si es verdad, dice verso 14, y se comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti, ciertamente herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad. El Señor está diciendo, cuidado, porque es muy fácil ser engañado por lo que uno escucha. Así como es fácil ser engañado por nuestro corazón, que se va en pos de nuestros ídolos que nos creamos, también es fácil ser engañado por las historias que escuchamos. Y el Señor está diciendo, cuidado, cuidado, no presten atención a estas enseñanzas. Al final del capítulo 13, verso 18 dice, si escuchas la voz del Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, haciendo lo que es justo ante los ojos del Señor tu Dios. Eso es lo que debemos prestar atención. Y cuando nuestro corazón está escuchando la palabra del Señor, entonces vamos a poder identificar aquellas otras enseñanzas que sean falsas. Ni un hermano, ni un hijo. La lealtad primaria es sobre el Señor. Esto no está hablando de que te olvides de tu familia, pero no dejes que por la cercanía de alguien te dejes engañar y te vayas en pos de tu propio corazón o de otra falsa enseñanza. Incluso hay una responsabilidad comunitaria allí, como vimos, ¿no? Si sucede en tal ciudad esto, averigüen, y si es tal así, ¿por qué? Porque otros van a ser engañados. De ahí que somos llamados a exponer la verdad, que es lo que estamos haciendo ahora, pero también a exponer el error y no tener temor de decir, ¿sabes qué? X enseñanza está equivocada, o X iglesia enseña una falsa doctrina, porque engañan a la gente diciéndole, usted pague, ¿no? Pague aquí, entonces el Señor le va a ayudar, ¿no? Y ponemos un día, vamos a orar lo que le falta trabajo, otro día para la salud, otro día para el amor. Y es como el horóscopo, ¿no? Y hay iglesias que funcionan así. Eso es falsa enseñanza, no es de Dios. Y debemos cuidar de qué es lo que estamos escuchando. Capítulo 14, entonces vemos que el Señor demanda una adoración exclusiva en un solo lugar, nuestro corazón hoy, nuestra mente, ¿no? Derribando todo ídolo, pero hacerlo con gozo y estar vigilante en cuanto a la apostasía y a la falsa enseñanza, porque eso también es una forma de poder adorar correctamente a Dios. Y el capítulo 14 va a hablar de cosas cotidianas. Dice, ustedes son hijos del Señor. Fíjense, así comienza hablando Moisés aquí. Es a lo que apela para lo que va a decir después. Ustedes son hijos del Señor su Dios. No se sajarán ni se rasurarán la frente a causa de un muerto, que eran costumbres comunes de estas naciones, ¿no? Sajarse era hacerse heridas en el cuerpo como señales por alguna cosa para adorar a sus dioses o por algún acontecimiento. Porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El argumento al que apela Moisés para decirle después, no comerás nada abominable y dar instrucción respecto a los animales limpios, que es algo que ya lo vimos en las leyes en Levítico, pero a lo que está apelando es que, ¿saben qué? No es porque este animal te va a enfermar simplemente, ¿no? No era que no se podía comer. Hoy día nosotros, al Señor le dice después a Pedro, lo vimos el otro día en Hechos, ¿se acuerdan? No llames tú inmundo a lo que yo he santificado, mata y come. Pero ¿por qué el Señor le da esto? Porque quiere que su pueblo se distinga de las otras naciones. Y eso es la santidad práctica. Es que yo me distingo del resto de la gente.
¿En que no practico lo que hace el resto de la gente porque sí? Yo puedo hacer algo, no es problema. La razón es por qué yo la hago. Y el Señor le está diciendo, ustedes no la harán, ¿por qué? Porque son un pueblo exclusivo para Dios. No van a comer cerdo, por ejemplo, que era algo común, ¿no? Se ha prohibido, pero no es que el cerdo no se pueda comer. Después, como vimos en el Nuevo Testamento, el Señor le dice, ya está. ¿Pero por qué le pidió aquí? Porque quería que se distinguiera del resto de las naciones. Le está haciendo un llamado a la santidad, a tener una identidad distinguida dentro de la nación, dentro de la sociedad o de las naciones que iban a introducir. ¿Y esto de qué nos habla? Que la santidad afecta en lo cotidiano, hermano. Porque ¿qué cosa más cotidiana que la comida? ¿Sí o no? Comemos todo el tiempo, bueno, algunos más que otros, comemos, ¿verdad? Entonces, que se distinguieran en qué, en lo cuál iba a ser su alimento. Hoy día no sería el alimento, serían otras cosas, pero cómo la santidad afecta, no en que yo vengo a la iglesia, cumplo el miércoles también, doy mis ofrendas, hago mis cosas de manera religiosa. ¿Se da cuenta que cuando la gente quiere decir que la hace así, al pie de la letra, para decir cualquier cosa, ¿no? Yo limpio mi casa de manera religiosa, así, ¿no? El lunes acá, el martes acá, yo cumplo, ¿no? Yo voy al trabajo de manera religiosa. ¿Por qué? Porque llego ahora, me voy a la hora que lo hago al pie de la letra. Y aunque eso parecería bastante bueno, el Señor está diciendo, yo no quiero que tú cumplas religiosamente con mis mandamientos. Quiero que la santidad te afecte en lo cotidiano, en las cosas más sencillas, pero que son lo que hacen nuestra forma de vida. ¿Y por qué? Porque así como Israel se le llama aquí, son hijos del Señor. Tú, si has venido a Dios por medio de Cristo, eres un hijo o una hija de Dios. Y esa es la razón por que Dios demanda una santidad y que te distingas del resto de las personas. No porque vas a la iglesia simplemente el domingo. Tú puedes hacer lo mismo que hacen los demás. Pero ¿qué te motiva a ti a hacer eso que tú haces? ¿Por qué razón tú lo haces o por qué tú no lo haces? El Señor le deja leyes alimentarias, pero eran para tener... No era un asunto meramente higiénico, era algo pedagógico. Dios quería enseñar a su pueblo que debía distinguirse del resto de las naciones. La pregunta es tú, como hijo, como hija de Dios, ¿te distingues o pasas así, colado en el medio de la gente? Nadie se da cuenta que eres un hijo de Dios. Puede ser por dos cosas. Porque haces lo mismo que hacen los demás. O porque lo haces, pero marcas muy bien las razones por las que hacen. Yo hoy día en la mañana fui a jugar al tenis, ¿sabían? Por eso estoy así con este brazo a las 8 de la mañana. Y sé que muchos de mis amigos y colegas quizás me dirían, no, como el domingo es el día para el Señor. Y yo lo confieso, hay momentos, ayer decía, ojalá que no me toque mañana, bueno, pero me tocó ganar ayer y pasé para jugar hoy día. Y le dije, si no se puede a las 8, yo no puedo jugar, porque a esa hora puedo. Pero me da chance de conocer personas que de otra manera no podría conocer. Y ya tengo un contacto para juntarnos otro día con unas personas que de otra manera yo no podría acercarme. Que si me encierro en el mundo... Ahora, él me dijo, pero vos tenés que... Sí, yo soy pastor, tengo que ir a predicar. Y nos pusimos a hablar y a hablar. Porque no fue, no, es que yo no puedo, no. Mira, yo tengo que ir a predicar, después de aquí me voy a predicar. Capaz que con la raqueta en la mano llego a la iglesia, le dije yo. Así que vamos a darle rápido. Qué bueno, ¿y qué iglesia, no? ¿Y qué enseñan ahí? Entonces, el Señor te llama a ti a distinguirte, no para que no hagas, sino que para que hagas o no hagas, lo que te motive es que te distingas de la sociedad. Y que la gente pueda notar que tú eres un hijo o una hija de Dios. Capítulo 14, verso 22, comienza a dar leyes. Ya vimos, el Señor demanda exclusividad, demanda lealtad,
El Señor quiere que esto lo hagamos con alegría, pero también el Señor demanda santidad en lo cotidiano. Y también el Señor, quien nos da todo, demanda un corazón generoso. Verso 22 del capítulo 14 dice: fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo. Y al final dice, del verso 23, dice: para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Verso 25, entonces, pero si el camino, verso 24, es tan largo para ti que no seas capaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero, lo atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja, porque llevar de todos los diezmos, de la cosecha y todo lo demás, de muy lejos era complicado, pero lo harás. Verso 26, podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón te apetezca, en vacas, ovejas, en vino, en sidra, en cualquier cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios. Y nuevamente la misma actitud dice: te alegrarás tú y tu casa. Tampoco desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Después dice: a fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos. El Señor le está diciendo: sabes, yo te doy todo lo que tú tienes, y no es que me tienes que devolver. Pero una manera de cómo el Señor quería ver y reconocer en el corazón de sus hijos su lealtad, su fidelidad a Él, era por medio de dar al Señor con generosidad, de lo propio. Porque no es que, aunque muchos de nosotros decimos esto, yo me lo gané con el sudor de mi frente, pero fue Dios que te permitió trabajar, que te dio trabajo, que te dio salud, que te dio la capacidad y la inteligencia y dones para poder desarrollar tu tarea y tu trabajo. ¿De qué manera le agradeces? Ahora, la generosidad, y creo que de aquí saca Pablo cuando dice que Dios ama al dador, porque tú puedes traer, pero así, ¿no? Resignado, a regañadiente, incluso, como dice Pablo, ninguno dé por necesidad. Es decir, yo doy 100 para que el Señor me dé el doble, quizá. Tampoco. Alégrate, dice. Después, capítulo 15, casi todo el capítulo 15, sigue hablando de esto y habla del año de remisión. Dice: cada 7 años hará remisión de deudas. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sabes qué? Las deudas es algo que es parte de la vida. Hay gente que se endeuda, pero el Señor dice: cada 7 años vas a perdonar las deudas. ¿Por qué? Porque no quiere que haya ningún endeudado entre los suyos. Porque ¿qué es lo que genera la deuda? Esclavitud. Esclavitud. Tanto de la deuda como al final del dinero, porque lo que tenés que hacer es conseguir más dinero para pagar esa deuda. No estoy diciendo que esté malo adquirir una deuda. Muchos, para comprar un auto o algo que no se puede pagar de inmediato, hay que incurrir en una deuda. Lo que es cierto es que aquellos que en el caso acá está diciendo que aquellos que han prestado, dice ahí, capítulo 15, en cada 7 años harás remisión de deuda, así hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado su prójimo, no lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. Verso 4, sin embargo, no habrá menesteroso entre ustedes, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar cuidadosamente este mandamiento que yo te ordeno hoy, pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado, y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. ¿Por qué? Porque cuando uno se endeuda, hay alguien que tiene dominio sobre uno, y es complicado. Pero lo que busca el Señor aquí es que dentro de su sociedad, dentro de su pueblo y de esta sociedad, como dice verso 7, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás de lo que haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón, diciendo: el 7º año
se acerca y mires con malos ojos a tu hermano y no le des. ¿Por qué? Porque si le presto aquí en este 7º año, el año que viene, ya no me va a pagar. Porque el Señor ama el dador alegre. Y cuando das, si estás prestando, lo haces a Dios. Porque Él es el que te devuelve. Y obviamente eso no significa que no has de pagar a aquellos que hemos de pagar. Pero está enseñando cómo hemos de dar. Cómo la generosidad debe ser algo identitario dentro del creyente. No una casualidad. Yo te pregunto, ¿cómo es tu generosidad con Dios y con sus hijos y sus hijas? Más adelante aquí se nos menciona, porque dice, verso 12, si un hermano tuyo hebreo o hebrea te es vendido, te servirá por 6 años, pero al 7º año lo pondrás en libertad. ¿Por qué? Por alguna razón se endeudaron y empezaron a trabajar como siervos para pagar esa deuda, pero dice, ¿sabe? No va a pagar para siempre. Al 7º año hay que quedar saldado y debe ir libre. Y no solamente así, dice, no lo dejes ir libre, no lo enviarás con las manos vacías, le abastecerás generosamente de tu rebaño, de tu era, de tu lagar, y le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios, y te acordarás que fuiste esclavo. Pero hay algo interesante, verso 16, y sucederá que si Él te dice, no me iré de tu lado, porque te ama a ti y a tu casa, pues le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, o sea, va a hacer un agujero en su oreja, y será tu siervo para siempre. Lo mismo harás a tu sierva. No te parezca duro cuando lo dejes en libertad, porque te ha dado 6 años con el doble de servicio de un jornalero, y el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Y aquí hay una salvedad, que si alguien dice, ¿sabes qué? Yo te amo tanto que quiero seguir sirviendo. Vas a hacer esto con tu siervo, le vas a hacer un agujero en la oreja, y esa va a ser la señal que es un siervo por amor, ¿no? Y esa palabra, cuando se traduce en el griego al Antiguo Testamento, es doulos, y es la palabra que ocupa Pablo todas las veces cuando él escribe y dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Y esto nos deja una enseñanza. Porque el Señor nos ha libertado, amén. Somos libres del pecado, pero no libres para hacer lo que nos parezca. Lo hermoso es que Pablo dice, el Señor me libertó, pero yo, porque me ama y porque me trata bien, yo le voy a ser su siervo, por amor. Voy a ser su esclavo, por amor. Y ¿sabe? No hay mejor lugar que el servir al Señor. No hay mejor cosa, y uno podría pensar acá, ¿cómo a alguien se le ocurriría seguir siendo siervos de alguien? Bueno, esto es lo que somos llamados a hacer nosotros como hijos de Dios. Porque el Señor nos libertó, amén. Pero nos ha llamado a que seamos siervos de justicia. Que ya no sirvamos a la injusticia con nuestros cuerpos, dice Romanos capítulo 6, pero que sirvamos ahora a la justicia. Capítulo 16 termina esta última parte recordando algo que ya vimos, así que simplemente lo vamos a mencionar, donde se hace alusión a al menos las 3 fiestas más importantes, que es la fiesta de la Pascua. Dice ahí, observarás en el mes de Abib, celebrarás la Pascua del Señor tu Dios. ¿Y cuál es la razón de celebrar la Pascua? Nosotros recordamos cuál es la razón para celebrar la Pascua, porque el Señor les rescató de la esclavitud en Egipto, ¿no? Después, verso 9, habla de las fiestas de las semanas, o la fiesta de Pentecostés, ¿no? Que debían celebrarla allí. Dice, comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz de la cosecha, entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con el tributo de la ofrenda voluntaria de tu mano. Y estás celebrando ¿qué cosa? Aquí la alegría de la cosecha y de la provisión de Dios, de que Dios te ha dado todo lo que tienes. Y la última de las fiestas, que es la fiesta de los tabernáculos, ahí verso 13, durante 7 días celebrarás la fiesta de los tabernáculos,
¿no? ¿Qué tenían que hacer? Dejar de vivir en su casa y vivir en carpa por 7 días, por una semana. ¿Por qué? Cuando hayas recogido el producto de tu era, o sea, al final de estas 7 semanas, te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo, ¿no? Dice, 7 días, verso 15, celebrar la fiesta al Señor, tu Dios, en el lugar que escoja el Señor, porque el Señor tu Dios te bendecirá en tus productos, en toda tu obra de tus manos. Por tanto, estarás realmente alegre. ¿Se da cuenta que hay un hilo que conduce cada una de estas cosas? Que es el gozo y la alegría en la adoración al Señor. Y la razón de la fiesta de los tabernáculos era recordar el cuidado de Dios durante la travesía en el desierto, porque ahí no tenían casa, sino que tenían carpas, tiendas. Y esta fiesta recordaba el cuidado de Dios durante la travesía en el desierto. Y hay un principio detrás aquí, que es el principio de la gratitud. Por lo tanto, nos enseña lo siguiente, que nadie debe presentarse ante Dios, al menos aquí, con las manos vacías, sino dando a Dios proporcionalmente como Dios nos ha bendecido. Y si vemos nuestra vida, hermanos, ¿cuánto nos ha bendecido Dios? ¿Puedes decir tú que te ha bendecido poco? ¿O que le faltó algo a Dios? Señor, te quedaste con algo. ¿Le puedes reclamar a Dios que se quedó con algo que debía darte? La verdad es que Dios nos da mucho más de lo que merecemos. Y siempre nos da lo que necesitamos. Eso siempre es cierto. Y quizás si tú piensas que no alcanzas, no es porque te falte. Quizás no lo necesitas simplemente. Porque Dios siempre da lo suficiente. Amén. Él no se queda con nada. Y esto debemos celebrar. Y la adoración, hermanos, debe ser una celebración. ¿Nos gusta celebrar? ¿Qué celebramos? Cumpleaños, celebramos... El otro día que fuimos a Carmelo fue lindo, porque el sábado que llegamos había un matrimonio que se había casado justamente hace un año, ¿no? Vinieron al Señor, arreglaron su situación, se casaron y querían compartir esa alegría de estar juntos con los hermanos. Invitaron a parte de su familia y pudimos estar ahí ese día sábado celebrando con ellos que este matrimonio ya lleva un año de casado. Y uno diría, ya, un año no es nada. Pero, ¿sabes? Querían celebrar, querían gozarse, había gozo de ver la gracia de Dios, porque ellos mismos reconocían que si no fuera por la gracia de Dios, sus vidas no tendrían esperanza y tampoco estarían juntos. Hermanos, celebrar es parte de la adoración. No te cohibas de hacerlo. Por supuesto que hay maneras de celebrar. Y el Señor nos está diciendo aquí cómo. Primero, ¿sabes? Celebra que Él es el único Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, echa fuera cualquier ídolo que esté batallando ahí en tu corazón. Porque Dios te escogió. No porque eras bueno, tampoco porque Él sabía que ibas a creer. Te escogió de pura y sola misericordia y gracia, para que tú le adores. Y el Señor también quiere que tú le adores y celebres con alegría y gozo de lo que Él te da. Para disfrutarlo, me encantó cuando dice ahí, podrás matar y comer carne dentro de tus puertas. Así que, como buen domingo, nosotros siempre hay un asadito. Así que eso de uruguayo parece que es bíblico, ¿no? De disfrutar de lo que el Señor da. Alégrate con lo que Dios te da. Pero cuida lo que escuchas. Porque el engaño del enemigo viene por ahí. La falsa enseñanza. Cuidarte de eso, amar la enseñanza de la Escritura, también ha de ser una celebración. Disfrutamos el día miércoles cuando tenemos las clases y podemos compartir y cada uno cuando tenemos la oportunidad hace algún señalamiento y comparte también alguna experiencia, ¿no? Nos gozamos de estar siendo instruidos en la palabra del Señor, porque eso llena también nuestra vida. El Señor también demanda santidad a cada uno de nosotros en las cosas cotidianas. Y eso debe ser también motivo de gozo y no de pesar, de vivir en santidad para el Señor, de vivir diferente.
El Señor nos llama y la adoración demanda también generosidad, no al Señor porque Él le falte, sino porque damos a Dios, porque Él nos ha dado todo. Y también, aquí lo vuelvo a repetir, para dar también al mantenimiento del lugar de adoración, pero damos porque el Señor nos ha dado todo y daríamos nuestra propia vida porque Él nos ha dado, que es lo que termina siendo este siervo por amor. Y celebrar, hermano, celebrar que Dios nos salvó. Por supuesto que ya no adoramos, ¿no? Y no somos llamados a adorar en un lugar geográfico, sino adorar en espíritu y en verdad, como le dice el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Y Cristo es nuestro centro, y a través de la persona de Cristo es que debemos adorar. Cuidar de la sana doctrina es parte de nuestra adoración. Debemos examinar cada mensaje a la luz de las Escrituras, no por si funciona, no por si es exitoso, o por si tiene mucho carisma. Hoy que hay un montón de líderes por internet, decir, ¿cómo habla? Tiene muchos seguidores. La santidad, hermano, no es un rito, es vida, es nuestra separación del mundo. No se basa en lo que comemos, como muestra aquí para el pueblo, sino en reflejar el carácter de Cristo, en nuestra honestidad, en nuestro amor, en nuestra moralidad, en nuestra relación con nuestro prójimo, con el mundo. La generosidad con aquellos que necesitan, que lo dice ahí, no habrá ningún necesitado ni menesteroso entre ustedes, es prueba de que entendemos el Evangelio. Ser generosos con los que necesitan es prueba en nuestra vida de que entendemos el Evangelio. ¿Cuáles son los altares que debes de derribar? ¿Cuáles son aquellas cosas que están ganando tu corazón? En la generosidad hacia aquellos que necesitan, ¿nace de un deber o nace de una profunda gratitud por la gracia de Dios en lo que has recibido? Que el Señor nos ayude, hermano, a ver que esas cosas cotidianas de la vida son adoración a Dios, y que ahí puedes adorar en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a agradecer al Señor.